Lo que sí les quiero decir a manera de recorderis es que el Espíritu Santo no va a estar validando a ninguna persona, a ningún concilio, a ninguna denominación que esté operando fuera del orden del Espíritu Santo. Y por la misericordia, creo que todavía muchos de nosotros, y me tengo que incluir porque la palabra es para todos, seguimos trabajando para el Señor con dones como el de discernimiento, ciencia, sabiduría o profecía, porque hay que seguir llevando el mensaje, y por misericordia el Espíritu Santo permite muchas veces que sigamos llevando el mensaje, porque las almas necesitan ser atraídas, rescatadas. Necesitamos llevar las buenas nuevas de salvación. Pero cuando se trata entonces de ir a las grandes ligas con los dones de poder, fe, milagro y sanidad, es lo que dice Octavio. Entonces no vemos esos dones ya. Cuando entonces tenemos que ir a las grandes ligas con fe, milagro y sanidad, no vemos eso ya en nuestras iglesias. Y hay que aterrizar como iglesia, como personas, como concilio, como denominación, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, como diácono, como anciano, que necesitamos alinearnos a la palabra y al Espíritu. El Espíritu no se alinea a nosotros, nosotros nos alineamos a lo que Él establece. Nosotros no podemos estar poniéndole demandas al Espíritu Santo y que nos valide a nosotros un ministerio, una denominación, una actividad. No. El Señor de los dones es el Espíritu Santo, no nosotros. Yo soy el que me tengo que alinear. Yo soy el que tengo que corregir. Yo soy el que tengo que caminar conforme a lo que está escrito. Porque de lo contrario, por misericordia, vamos a seguir operando en discernimiento, ciencia, sabiduría y palabra de profecía. Pero si queremos ir a las grandes ligas, fe, milagros, sanidad, que se vea manifiesto en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestro ministerio, en nuestras iglesias, en una actividad, la que sea. Queremos ver eso. Señores, el Espíritu Santo está demandando que nos ajustemos a Él, no Él a nosotros. Esto está fuerte. Por lo cual, discernimiento, ciencia y sabiduría creo que son los dones benevolentes. Creo que por misericordia seguimos operando en ellos, pero necesitamos ir a las grandes ligas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos ir a las grandes ligas. Necesitamos ir a las grandes ligas, salir de la AAA, subir a la AA y después ir allá con los grandes. Porque el mundo necesita ver el poder de Dios. El mundo necesita ver que todavía las señales siguen a los que creen. Las señales siguen a los que creen. No puede ser solo palabra. Jesús mismo decía, si no creerán por la palabra, creerán por los milagros. Pero ya el recurso de los milagros, sanidad y milagros, ya no se ve. Porque hay un Espíritu Santo que está demandando que entendamos que Él es el Señor de los dones. Que se contrista, que siente, que no puede estar validando a cualquiera por allí, llámese como se llame. Hoy en día todo el mundo se quiere llamar apóstol, pero ya esos apóstoles tienen como, algunos de ellos tienen 4, 5, 6, 7, 8, 10 años que no ven un solo milagrito. Ni un resfriado le pueden orar para que sean sanos. Y se llaman apóstoles. Y hace años que nadie les ve un milagrito no se ve. Ya hay iglesias que ni piden a la gente que pase a dar testimonio, que no hay nadie dando testimonio. Como ese Daniel Aviv, maestro. Sí. Está famous en Instagram y en todas las redes y que hablando de Dios y profesa cosas fuera de la línea de Dios. Totalmente humanista, totalmente humanizado. Pero esos son los personajes que el Espíritu Santo va a comenzar a dejar al descubierto, porque son gente que están más alineados a lo secular que a la palabra de Dios. Ellos están es por los likes, la fama, monetizar, etcétera, etcétera. En los dones que estamos nosotros hoy tocando, discernimiento, ciencia y sabiduría, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es
algo bien importante en este fundamento. A ustedes les va a gustar muchísimo este fundamento. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios hombre, no podía, no debía operar como verbo, aunque en él se cumplió lo que se conoce como la unión hipostática. Apúntelo si acaso no se le quiere que se le olvide. La unión hipostática es la unión de dos naturalezas. En Jesús estaba la naturaleza divina, el verbo encarnado, la simiente santa, para que estuviera el Cordero Santo, sin pecado, sin la contaminación de Adán. La unión hipostática es la unión divina y humana. En Jesús se cumple eso, y Él, siendo divino y siendo humano, para cumplir con el requerimiento y ser el Hijo del Hombre del que hablaba el profeta Daniel y Ezequiel, aún siendo Dios y siendo hombre, Jesús no podía operar como verbo, como Dios, porque entonces no se cumpliría lo que Pablo describe en la carta a los romanos como el postrer Adán. Escuchen bien este principio que es profundo. Si Jesús hubiese operado como Dios, en el mundo espiritual se quebrantarían principios de los cuales el propio Satanás hubiese tenido derecho a reclamar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque a quien venció Satanás en el huerto del Edén fue a un hombre. Tenía que ser un hombre quien venciera a Satanás entonces como hombre, cumpliéndose el principio en el mundo espiritual de manera correcta. Las leyes de la palabra de Dios no solamente llegaron al monte Sinaí. Las leyes de la palabra de Dios son eternas como Dios. Acompáñenme al Salmo 111, por favor. Salmo 111, versículo 7, dice así la palabra de Dios: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Póngame atención de nuevo. Hay leyes, hay principios y hay estatutos que no llegaron al Sinaí. Los mandamientos de Dios son eternos como Dios mismo. La palabra de Dios, que ahora se nos manifiesta y la tenemos bien bonita en un solo librito, no llegó al Sinaí con mandamientos, ni con la ley oral de Moisés, ni tampoco con los evangelios, ni tampoco con Pablo. Todo eso ya estaba establecido por siempre, porque lo acaba usted de leer. Los mandamientos de Dios se establecieron como Dios mismo, eternamente y para siempre. Por lo cual, si Jesús hubiese operado como Dios, se hubiese quebrantado principios en el mundo espiritual que el propio Satanás hubiese podido reclamar y decir: un momento Dios, un momento Yahvé, a quien yo vencí en el huerto del Edén, fue un hombre llamado Adán. ¿Por qué tú me envías a mí a un Dios? ¿O por qué me envías a mí a Miguel? ¿Por qué me envías a mí a Gabriel? Porque yo el que vencí fue a Adán. Tiene que ser un hombre el que me venza a mí. Por esa razón, Jesús, el Theantropos, el Dios hombre, verdaderamente necesitaba en él el poder, la deidad del Espíritu Santo. ¿A dónde quiero que usted llegue? Jesús mismo operó por medio del Espíritu Santo absolutamente todo lo que hizo. Y como Él es la primicia, el primogénito de la creación,
y como Él tiene preeminencia en todas las cosas, como venimos enseñando en otros temas, Él era el que manifestaría en sí mismo cómo el Espíritu Santo se manifestaría con poder, con milagro, con prodigios, con sanidad, con ciencia, con sabiduría, con profecía. Jesús manifestó a la máxima expresión absolutamente toda la plenitud de los dones dados por el Espíritu Santo. Porque si Jesús operaba como Dios, quebrantaba los estatutos y mandamientos de Dios que no llegaron al Sinaí, sino que fueron establecidos eternamente y para siempre, como lo leyó en el Salmo 111, 7 y 8. Principios en el mundo espiritual que muchas veces nosotros pensamos que no existen, sí existen. Satanás hubiese reclamado, ven acá, pero yo vencí a un hombre, ¿qué está pasando aquí? Y como Dios es santo, perfecto y bueno, todo Dios lo hace bajo principios, bajo preceptos, con jurisprudencia, estableciendo primero un precedente para después un subsecuente. Nunca nada se ha hecho bíblicamente sin que Dios no establezca un parámetro, un precedente, algo primero para que nadie diga, pero ven acá, ¿quién hizo eso? Jehová, pero ¿cómo así? Jehová, ¿cómo así que tú vas a mandar a tu hijo y a salvar? Pues está bien, era el Dios hombre, pero ¿cómo así? ¿Por qué tú lo vas a mandar? Jehová va a salir y va a traer el gran libro y le va a mostrar cómo bíblicamente en los libros y en los registros de cada persona, Dios va a buscar en el libro de los registros y va a encontrar a un hombre llamado Abraham que por una palabra dada por el Señor, dada por Dios, estuvo dispuesto a entregar su único hijo, el hijo de la promesa, mejor dicho, el hijo de la promesa, a Isaac lo entregó y estaba dispuesto a sacrificarlo, cumpliendo el mandamiento y la orden de Dios de sacrificar a su amado hijo. Y Dios esperó a que Abraham estuviera loco por ese muchacho. Cuando estaba en esa edad que amamos a esos muchachos, que nos llenan de alegría. Y fue justo en ese momento de más amor de Abraham por Isaac, cuando le dijo, ese hijo, el que amas. ¿Cómo? Sí, el que amas. Dámelo. ¿Y qué hizo Abraham? No, espérate un momentito, Jehová, espérate un momento. ¿Cómo así? Si tuve que esperar tantos años, ya yo anciano, mi esposa anciana, y ahora el milagro me lo das y me lo quitas, ¿cómo así? ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. Abraham obedeció, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, si Satanás hubiese o alguien hubiese reclamado, ¿por qué tú envías a tu hijo? No, pero es que hubo un hombre llamado Abraham que estuvo dispuesto a entregar a su hijo al que amaba. Ah, ¿sabe cómo se llama eso en el mundo espiritual? Precedentes. Legalmente se llama jurisprudencia. Ya hay un documento, ya alguien lo hizo en el mundo espiritual. Amados hermanos, cuando nosotros vamos esgrimiendo la palabra de Dios, usted va a ver que en toda la escritura sagrada, usted va a encontrar ese principio donde nada hizo Dios sin dejar primero establecido en el mundo espiritual precedentes. Porque legalmente en el mundo espiritual todo tiene que estar perfecto, porque tenemos un Dios 3 veces santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, amén. Jesús, para operar y para salvarnos y para rescatarnos y para cumplir todo lo que estaba escrito de él en las escrituras, no podía operar como Dios. ¿Ven qué interesante está la enseñanza? Jesús no podía operar como Dios porque quebrantaría un principio en el mundo espiritual muy delicado que podía afectar, invalidar la obra vicaria del Salvador por nosotros. Por lo cual Jesús necesitaba cumplir todo. Cuando él se presenta delante de Juan el Bautista, Juan dice, no, yo no te tengo que bautizar a ti, tú a mí, tú eres aquel del que yo estoy hablando.
yo no merezco ni siquiera desatar los calzados de tus pies. ¿Qué dijo Jesús? No, tranquilo, hijo, tranquilo. Es necesario que se cumpla toda prudencia. Todo lo que está escrito es necesario. De tú tranquilo, tú avanza. Y lo bautiza. No porque lo necesitara, porque estaba escrito que así sería. Y porque era necesario que él cumpliese eso para establecer un precedente y que en nosotros también se diera lo mismo. Amén. Esto es hermoso. A mí me gusta ir con calma para que ustedes no se pierdan de absolutamente nada. Cuando nosotros comprendemos esto, comenzamos a ver las cosas mucho más claras. Entonces alguien dirá, hermano, espérese, hermano. ¿Cómo así que Jesús operó por los dones? Pero si la Biblia dice, yo te voy a decir lo que la Biblia dice, porque cuando usted enseña de forma apologética en defensa, antes de yo enseñarle esto, yo tengo que ver casi todas las curvas, los sliders, las rectas, los piconazos que cualquiera puede refutar. Porque alguien va a decir, pero la Biblia dice. Porque claro, hay pasajes como Mateo 9:4 donde dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El escritor sagrado estaba describiendo lo que estaba observando. En Mateo, puede tomar nota, rapidito, no lo voy a leer todo, pero versículos como Mateo 9:4, Mateo 12:25, Lucas 5:22, Lucas 6:8, Lucas 11:17. Ese para que vean que yo me preparo para ustedes, ¿viste? Me preparo para ustedes, yo hago la tarea. Ustedes van a apuntar. Todos esos versículos muestran cómo Jesús operó por el Espíritu conociendo los pensamientos. Dice, pero conociendo los pensamientos, las personas dicen Jesús estaba operando en la omnisciencia. No, porque la omnisciencia es divina. Si él hubiese operado en la omnisciencia, hubiese quebrantado el principio en el mundo espiritual del que les estamos hablando. ¿Cómo Jesús conocía los pensamientos de todos ellos? En Lucas 5:22, lo voy a leer. Dice Lucas, en Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Cualquier persona que no conoce este principio que les estoy enseñando, que es un fundamento profundo, para los que creen que nosotros estamos enseñando lechita aquí con ustedes, es alimento sólido, se lo están perdiendo mucha gente, amén. Es alimento sólido. Jesús no estaba operando en omnisciencia porque quebrantaría un principio en el mundo espiritual que hubiese afectado el rescate, la obra vicaria. Lo que estaba manifestándose en Jesús era el Espíritu Santo bajo el don del que habló Octavio, del que habló Quique. Estaba operando bajo el don de ciencia por el Espíritu Santo. ¿Por qué el escritor sagrado en Mateo 9:4 y en Lucas 5:22 parece que está diciendo que Jesús está operando en la omnisciencia divina? Porque el escritor sagrado Mateo, Marcos y Lucas, en el momento que hicieron registro de estas cosas, no tenían el conocimiento que el fundamento de Pablo ampliaría, desglosaría. ¿A quién se le reveló? Y yo me alegro. ¿A quién se le reveló el tema de los dones? A Pablo. Por eso que estamos compartiendo paralelo a este tema una enseñanza, yo creo que muy bonita, de por qué Pablo. Adonis Cerceño es testimonio de que estamos compartiendo ese fundamento tremendo y poderoso paralelo a esta enseñanza, y vamos como de la mano, como se dan la mano. ¿Por qué? Porque fue al apóstol Pablo quien se le entrega este fundamento de los dones, el orden de los dones, el orden de los ministerios. Todas estas cosas se le entregan al apóstol Pablo, el perito arquitecto de Cristo. Es Pablo en donde estamos leyendo en 1 de Corintios capítulo 12, el 13 y el 14, hablando de los dones. O sea, todo, usted va a ver que todo empieza a ser así, cosa hermosa. Usted dice, wow, ahora entiendo. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, en ese momento de hacer registro
tenían ese fundamento, ese orden que ya Pablo coloca de manera perfecta de parte de Cristo, el mismo Cristo. Porque la misión, tarea de Lucas, Marcos, perdón, de Lucas más que nada, de Mateo, Marcos y Juan, porque Lucas recopila. Lucas fue un evangelista que recopiló, hizo un trabajo de investigación más bien, pero no fue testigo directo, ocular ni presencial. Pero se cuenta también como testimonio. Los escritores sagrados aquí lo que están haciendo es hacer registro de lo que vieron y oyeron, tal cual. Tal cual. Y así tenía que ser. Ellos tenían que registrar. Entonces, cuando Mateo en el 9:4 está diciendo, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, no significa que Jesús estaba operando en divinidad, porque se quebrantaría el principio en el mundo espiritual. Por eso era necesario mostrarles ese principio eterno, porque hubiese sido un reclamo directo por el reino de las tinieblas de Satanás. ¿Qué está pasando aquí? Tú me mandaste a un Dios y yo vencí a un hombre. ¿Sí? Tenía que ser un hombre, y de ese hombre que venció, entonces es donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los Romanos, habla del postrer Adán. Qué tremendo, ¿verdad? Los escritores sagrados, los testigos presenciales, Marcos, Mateo y Juan, lo que están haciendo es registro de los acontecimientos exactamente como los vieron. Y según lo que ellos veían, pueden describir estas cosas que da pie a pensar de que Jesús operaba en divinidad, como Dios, porque en Mateo 9:4, el escritor dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Pero lo que no sabía Mateo, ni Marcos ni Juan, era que se trataba del Espíritu Santo operando en el don de ciencia, discernimiento, ciencia, activados al mismo tiempo, en unísono, en cadenita. Por eso ellos dicen, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Ya les di los pasajes, usted los puede leer en la casa, porque son pasajes llenos de riqueza. En esa misma línea, vamos a mostrar un momento completo. O sea, yo les mostré el principio, los pasajes que cumplen con eso que les mostré. Pero vamos a ver un ejemplo de Jesús muy particular. Vamos a Juan capítulo 1. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ubíquese en el versículo 43 y escuche bien, leamos juntos. Juan 1:43 dice así, hablando de Jesús. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 46. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Bien despectivo. Le dijo Felipe, ven y ve, ven y ve. En el 47, mire lo que dice Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, de una vez ya marcó el respeto, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y así ocurrió. ¿Qué ocurrió aquí? Jesús operando en discernimiento, ciencia y palabra de profecía.
3 dones activados al unísono en cadena. ¿Por qué es necesario primero establecer el principio de que Jesús no podía operar en divinidad? Porque podía la gente y muchas personas de mucho tiempo ya en el Evangelio afirman de que Jesús operó como Dios. Y no es así. No operó como Dios. Porque la carta a los hebreos registra que Jesús tenía que ser probado no como Dios, sino como hombre. Váyase conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo... Un parentecito ahí. Yo estaba hablando con Enrique antes, le estaba comentando que gloria a Dios, es la segunda vez, no es como la tercera vez. Esta mañana yo venía escuchando, me gusta escuchar en la mañana a la pastora Ilia Carrera, y usted no me va a creer, el mismo tema que estamos tocando, las mismas, es el mismo tema que tocó la pastora en la mañana. Ah, mira. Ya está la señora Dilce que no me deja mentir. Gloria a Dios, estamos en sintonía todos, amén, gloria a Dios. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4:14 dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice allí? Según nuestra semejanza fue tentado Jesús. Significa según nuestra naturaleza humana. Fue tentado como hombre, fue probado como hombre porque él tenía que operar como hombre, y por eso, como tenía que operar como hombre para poder compadecerse de nosotros en todas las cosas, necesitaba el Espíritu Santo, y por esa razón en el Jordán lo que todos sabemos que ocurrió fue que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, y de allí en adelante Jesús comienza su ministerio, no sin antes haber recibido y haber sido embestido por el Espíritu Santo. Mateo 4:1 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Automáticamente que él sale del Jordán, según Mateo capítulo 3, y todo lo que ya usted sabe que ocurrió allí, la voz del cielo, el Padre dando testimonio de su Hijo, aleluya. Automáticamente el Espíritu Santo es quien conduce, dirige y opera en la persona de Jesús. De allí en adelante, todo, absolutamente todo, lo hizo Jesús por el Espíritu Santo. Porque si lo hacía de otra manera, amados hermanos, la obra vicaria hubiese tenido reclamo en el mundo espiritual. Yo vencí a un hombre porque me mandas a un Dios operando como Dios. Eso en el mundo espiritual tenía reclamo, y Dios es un Dios de preceptos, de estatutos, de mandamientos, no de ahora para este tiempo, para esta tierra, sino establecidos eternamente y para siempre. Nadie podrá reclamarle a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nada en el mundo espiritual, porque Él es 3 veces santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando vemos cómo Jesús habló con Natanael, ¿qué se manifestó? El tema que estamos hablando hoy. Estuvo en ese momento operando en los dones de revelación. Lo que se vio en Jesús fue discernimiento, ciencia, sabiduría. De la manera más hermosa posible, Jesús manifestó eso. El discernimiento de espíritus, amado hermano, hay que aclararlo bien. No se trata solo de discernimiento. En Primera de Corintios 12, cuando se habla de discernimiento, no se habla como que fuese un don aparte. Se trata de discernimiento de espíritus.
¿Qué es discernimiento de espíritu? Discernimiento de espíritu, amados, es exactamente lo que Jesús hizo y manifestó con Natanael. Jesús pudo identificar el espíritu, la persona, el alma, la personalidad de quien estaba delante de él. Las palabras de Jesús fueron certeras. Aquí no estuvo ninguna especulación. Jesús no estaba tirando ganchitos. Jesús no estaba especulando. Me parece, como que tú, como que yo creo, me dijeron, Felipe me dijo. No hubo especulación de ninguna clase porque estamos hablando alineado a este tema acerca de la precisión de los dones. Y aún el don, como el don de profecía tiene precisión y tiene requerimientos, el don de discernimiento de espíritus tiene precisión. Jesús en Juan 1:47 dijo sin titubeo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! Precisión. Si la palabra no fuese precisa en la manifestación del don, la respuesta de Natanael no hubiese sido: ¿de dónde me conoces? Jesús tampoco titubeó en su segunda respuesta. Jesús dijo: antes de que Felipe te llamara, mire la precisión del don, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! Quiere decir, amados hermanos, que cuando algunas veces falseando una manifestación de discernimiento de espíritus, en una congregación alguien se levanta o desde un púlpito dice: el Espíritu Santo me dice que aquí hay una hermanita que anda en fornicación y adulterio. Si así tú crees que opera el Espíritu Santo, fácilmente entonces se van a levantar la mitad de las hermanitas. Así no funciona esto. Si en caso tal, pero así no funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no opera así en una congregación ni avergüenza a nadie. Después vamos a ver eso. El Espíritu Santo no avergüenza a nadie. Eso no es del Espíritu. Esa gente que se levanta a señalar el pecado, fulanito, menganito. Posiblemente la pegaste de chiripa porque la persona está caminando y escuchaste posiblemente comentarios de que la persona, cuando hablemos del don de profecía, vamos a ver eso, no me quiero adelantar. Que muchas veces las personas están señalando el pecado de la gente no porque se lo está dando el Espíritu Santo, sino porque escucharon a los lengua larga de la iglesia, la chismosa de la iglesia, la bochinchera de la iglesia, que no se aguantan nada y todo se corre entre pasillos, y le llegó al pastor y entonces el pastor se la quiere dar de profeta, de lleno del Espíritu Santo, y entonces empieza a decir que la hermanita anda en fornicación, adulterio. Porque como en la iglesia ahora los pecados nada más son de la cintura para abajo, ya no hay pecado del corazón, ya no hay envidia, ya no hay celo, ¿ah? Ahora todo es fornicación y adulterio. El Espíritu Santo no trabaja así con discernimiento. Hay precisión en el don, hay precisión en la palabra. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. No, hermano, lo que pasa es que será Jesús. Espérate. Hechos capítulo 13. Estamos empezando. ¿A cuántos les gustan las enseñanzas largas, hombre?
Amén. Amén, amén. El apóstol Pablo, en su primer viaje, una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo en él, mostrando ya el carácter de su llamado apostólico, una de las primeras cosas que se registran de Pablo ya convertido, sale en su primer viaje, el Espíritu Santo lo comisiona en una misión y llegan a Chipre. Fueron enviados a Chipre. Fíjese en el versículo 6 en adelante, por favor. Hechos 13:6. Dice así la palabra: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, decía oír la palabra de Dios. Escuche esto. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire la manifestación del Espíritu Santo. Entonces Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Casi no le dice nada. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y es necesario leer el 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Siempre hay un propósito. Esto no es nada más para manifestar poder y poder y poder. Hay un propósito. El Espíritu Santo manifestó ese portento en discernimiento, ciencia y palabra de profecía, incluyendo allí milagros, porque lo que pasó allí fue discernimiento de espíritu, palabra de ciencias, conociendo exactamente la condición espiritual de ese hombre. ¿Quién era? Le dijo: de todo, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Yo digo de eso por acá y me sacan de la iglesia. Pablo le dijo de todo. Pablo le dijo de todo. Y le dijo: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahí estaba operando en discernimiento, ciencia, precisión del don. No hubo titubeo. Incluso si usted lee el versículo 10, ve que está con signos de admiración. Pablo levantó la voz y verdaderamente, sin titubear, con precisión en el don, le dice exactamente lo que ese hombre era y lo que ese hombre hacía. Y además de eso, se activa también el don y milagro ocurre y queda automáticamente ciego en ese mismo instante. ¿Qué ocurrió aquí? Precisión del don de discernimiento de espíritu y precisión del don de ciencia, y también palabra de profecía para emitir una sentencia contra él, maravillando a los presentes, porque el propósito, ¿cuál era? Que el procónsul y los que estaban allí creyeran al evangelio, maravillados del poder de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo y qué poderoso! Estamos viendo allí cómo el don se manifestó tremendamente. ¿De qué estamos hablando? Los dones de revelación, discernimiento de espíritus, ciencia y sabiduría. ¿Qué es ciencia, hermano? Ciencia es una chispa, es un regalo momentáneo, temporal, con un propósito, una chispa de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, de todos los pensamientos y las intenciones del corazón de todas las criaturas.
Esa es la omnisciencia de Dios. Conocer los pensamientos de cada persona, de cada criatura, de cada ente moral libre. Cada ente moral libre, Dios le conoce sus pensamientos. Nadie que haya sido creado por Dios puede escaparse de que Dios conozca los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, escuchen bien. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso. La pregunta, ¿quién lo conocerá? Dice la Escritura. Y la respuesta, solo yo, Jehová de los ejércitos. Escuchen esto. Ni usted ni yo conocemos los pensamientos de nuestro propio corazón y Dios sí lo conoce. Siempre digo esto para poner el ejemplo que en una ocasión yo describo más o menos la personalidad de una hermana que hacía evangelismo con nosotros. Que era una persona así, dinámica y etcétera. Pero eso no es conocer el corazón. Eso es poder observar bien. Una persona que es observadora. Y yo, aún sin mucho conocimiento de estas cosas, comenzando, la hermana me dice, hermano, ¿usted conoce mi corazón? Y yo empíricamente le respondo, hermana, yo no conozco ni el mío. Ni el mío conozco. Y sin saberlo le respondí bien. Porque ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Solo Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Analizando esto, usted tiene que ver el poder, el poderío, la magnificencia de nuestro Dios creador. ¿Sabe lo que es conocer los pensamientos y hacia dónde te mueves con lo que vas a pensar, lo que vas a hacer, antes de que lo hagas? Eso es la omnisciencia de Dios. Cuando se activa por el don, es como una chispa momentánea de esa capacidad, de esa propiedad de Dios, que por el Espíritu nos llega para su propósito. Para su propósito. Cuando el apóstol Pablo manifestó este portento con este mago, con este judío fraudulento, el propósito fue que las almas se vieran impactadas y creyeran al evangelio. Esto no es para manifestar quién tiene más poder, quién tiene más unción. Eso no es así. Eso no es la intención del Señor. Por eso que es incorrecto que la gente esté por allí señalándole, tirando a lo loco para ver si la pegan con el pecado o la inmoralidad sexual de alguien en la iglesia para avergonzar. No hay principio de restauración. No hay principio de que lo que se está buscando es que las almas se conviertan, de que vean el poder, la maravilla, el portento de Dios. La ciencia, el don de ciencia, es esa chispa del Espíritu Santo que nos permite esa infinita propiedad de Dios para conocer los pensamientos y las intenciones del corazón de cada una de sus criaturas. Eso es el don de ciencia, que el Espíritu Santo te va a decir, te va a traer una información precisa, como le dijo Jesús a Natanael. Y va a manifestarse con precisión, sin titubeo, sin levantar el dedo. Me parece que aquí hay dos hermanos. Me parece que el Espíritu Santo me dice que aquí en esta iglesia hay una mujer, sí, hay una mujer, sí, que tiene problemas con los ovarios, sí, ajá. El Espíritu Santo me... Uno de los problemas, uno de los recurrentes entre las damas. Si es una congregación de 200 personas, se te van a levantar 4 hermanas allí a preguntarte, hermano, ¿cuál de las 4? ¿Cuál de las 3? ¿Cuál de las 2? Porque está tirando ganchos para aparentar de que está operando, está manifestando dones.
Si hay alguien que va a ser levantada para sanarla y para que la congregación vea el poder y crean y se maravillen como el procónsul, el hermano le va a decir, hermanos, hasta el número de la cédula. La hermanita sultana, mengana, sultaneja con cédula tal, vive en la casa tal, levántese que el Espíritu Santo te va a sanar en esta noche. Con precisión, sin titubeos. Así opera el don. Con precisión, y la palabra de sabiduría va a venir acompañada o una palabra de profecía, dándole algo de parte de Dios, porque también es parte de los dones. El discernimiento de espíritu es conocer la personalidad del individuo. Usted sabe cómo nos sería de útil que ese don en momentos de peligro, en momentos de duda, en momentos de que hagamos una sociedad con alguien, en el momento que alguien se acerca a nosotros y no sabemos, no lo conocemos, y podamos nosotros discernir el espíritu de la persona, no solo para lo malo, para cuidarnos, sino también como el procónsul, como lo que vimos con Pablo. Pablo estaba tratando de darle la palabra a la persona y este hombre se estaba interponiendo entre el mensaje de Dios, porque dice Hechos 13:8, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, Pablo estaba allí en el lugar, dando la palabra, dando el mensaje, y él se le resistía. Estaba estorbando al Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo tremendo que sería eso? Hechos 16, capítulo 16, ahí mismo, vamos adelante, Hechos 16. Vamos a ver más ejemplos de los dones de revelación, discernimiento, ciencia y sabiduría en la precisión de los dones. Siempre que alguien intente interrumpir la obra de Dios y usted está caminando correctamente, hermano, usted puede manifestar eso que vimos en el apóstol Pablo, eso que vimos de Jesús con Natanael y con muchos casos más que manifestó Jesús, pero no hay tiempo para todos. En Hechos capítulo 16, ya llegó allí, ¿verdad? Muy bien. Vamos al versículo 16. Otra vez el apóstol Pablo. Hechos 16:16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Así, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mira esto. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira la precisión de los dones aquí. Y fíjese que lo que quiero mostrarle aquí es que el discernimiento de espíritu, ciencia y palabra de profecía, porque eso fue lo que se manifestó, salvó una situación que ya estaba cansando al apóstol Pablo. Esta joven ya tenía días de estar haciendo esto. Y en verdad necesitamos creer que podemos nosotros también, por el Espíritu Santo, llegar a estos niveles. Porque fíjese que esta adivina primero le llegó con halagos, con lisonjas. Cualquiera de nosotros que sale a un evangelismo relámpago por allí, a caminar entre las casas, y alguien se para delante de nosotros y empieza a decir: estos son los hijos del Dios Altísimo, quien traen el mensaje. Lo que vamos a querer es que la traemos para la iglesia a recoger las ofrendas, a cantar en el coro.
Si tú no tienes discernimiento de espíritu y esa persona está delante de ti dando halagos, estos son los siervos de Dios, escuchen la palabra que viene de parte de ellos. Si yo no tengo discernimiento de espíritu, y si la muchacha es media guapa, hasta capaz que quedo yo enamorándome de la muchacha. Y no me doy cuenta de que viene cargada de demonios. Si yo no tengo discernimiento de espíritu y en mí no se activa el don de ciencia para saber exactamente quién era, lo que hacía, voy a terminar yo sumándole al equipo de evangelismo. Y cuando esas personas se infiltran en una iglesia porque operan para Satanás, son la gente que te divide en las iglesias. Tú no sabes de dónde salió esa muchacha o de dónde salió ese muchacho. Pero por no haber discernimiento de espíritus en la iglesia y sus miembros, son las personas que te causan divisiones en la iglesia. Son las personas que te dividen la iglesia y te la parten en dos. Porque si se logró infiltrar, Satanás le va a dar directrices para que haga el desastre no visto en una iglesia. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se activa por el Espíritu Santo, discernimiento de espíritu, ciencia, sabiendo exactamente quién era y lo que hacía. Y también se manifestó palabra de profecía y también se manifestó dones de poder porque se activó milagro. Sal de ella y fe. Porque vamos a ver, cuando lleguemos a los dones de poder, vamos a ver que la única forma de que un demonio salga de una persona así no es por ayunar y vigilar. Eso es necesario para ir preparando el espíritu. Es necesario, ¿no? Yo no tengo nada en contra del ayuno y la oración, no se confunda. Pero yo le voy a mostrar texto bíblico donde Jesús mismo registra que es la fe la que hace que los demonios salgan a la primera. Es la fe, pero vamos a eso cuando lleguemos a los dones de poder. Hoy estamos con los dones de revelación, que son discernimiento de espíritu, ciencia y sabiduría por el mismo espíritu. Y esto es necesario mostrarlo porque queremos o no queremos subir a las grandes ligas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos o no queremos subir a las grandes ligas? El último ejemplo que vamos a mostrar, aleluya. El último ejemplo que vamos a mostrar esta noche, porque ya cuando tengamos que volver al llamamiento de Pablo, la reciprocidad del don de profecía, etcétera, lo vamos a ver en otra enseñanza. Vamos allí mismo, por favor, a Hechos, un poquito más atrás. Hechos, capítulo 5. Un portento que se registra en Hechos capítulo 5, con unos personajes llamados Ananías y Zafira. Por eso que Hechos de los Apóstoles también se le conoció como Hechos del Espíritu Santo, por la forma tan activa, avivada, contundente del Espíritu Santo en esos, sobre todo en esos primeros 30 y 40 años de la iglesia, cuando comienza la iglesia en Pentecostés. La iglesia no comenzó 300 años después de Cristo, comenzó en Pentecostés. Hechos de los Apóstoles puede estar narrando posiblemente entre los 80 y 100 primeros años de la iglesia. Lo que vamos a leer en Hechos de los Apóstoles como último ejemplo de lo que es los dones de revelación, discernimiento, ciencia y sabiduría, es algo tremendo, algo grande que también hace registro a las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo para entonces dar la palabra. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías. Aquí se activa de una vez el Espíritu Santo, los dones se activaron en Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Todo eso es discernimiento de espíritu y ciencia en ese momento hasta este capítulo, hasta este versículo 3.
Versículo 4, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba ya en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire esto. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Es decir, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido? He aquí a la puerta de los pies, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y es necesario leer el 11. Y vino gran temor. Este fue el motivo, la razón. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Era necesario marcar un precedente de que no era relajo el asunto del Espíritu y de estar mintiéndole al Espíritu Santo. Precedentes. En el pueblo israelita había siempre gran temor por blasfemar, gran temor por jurar por el templo, gran temor por jurar por el altar, grandes temores por blasfemar, por falsear el sábado, por quebrantar el sábado, por hacer algo el día sábado. O sea, los israelitas tenían temores fuertes por las usanzas, pero era necesario marcar un precedente de que en el nuevo mover, en el evangelio de Cristo, en el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, no es relajo este asunto acá. No es que aquí es a lo ancho pancho. Esto no es a lo ancho pancho. El Espíritu Santo se manifestó con poder y se dio a respetar, sentando un precedente para siempre. Porque Ananías no fallece por la palabra de Pedro. Zafira fallece por la palabra de Pedro. Pero Ananías se desploma en el mismo instante sin que Pedro diera la palabra. Pedro dio la palabra para su mujer por el Espíritu Santo. ¿Qué se manifestó aquí? Discernimiento de espíritu, ciencia, y entre los dones de poder se manifestó milagro, porque eso es un portento. Milagro no es solamente cuando algo pasa porque, bueno, cayó pan del cielo. No, no, no. Esto también cabe en una categoría de un portento, de un milagro. Esto es algo sobrenatural, esto es algo no normal. Esto fue hecho, generado por el propio Espíritu Santo. Este asunto que se dio con Ananías y Zafira tiene una connotación que vamos a ver en otros temas, Posiblemente los que están dando conmigo la enseñanza de por qué Pablo y por qué las epístolas, y cuando lleguemos al tema de los diezmos, vamos a ver de nuevo el tema de Ananías y Zafira, porque hay un misterio allí que nunca se ha dicho, pero vamos a dejarlo picado con esa información allí. Santo, déjeme tomar un poquito de agua. Hermanos, la precisión de los dones es tan poderoso. El conocer estas cosas, amados hermanos, no solamente nos va a nosotros a generar ese anhelo de manifestarlo, ¿verdad? De anhelarlo, de caminar rectamente en el Señor para que nosotros subamos a las grandes ligas. No solamente eso. Vamos a poder cuidarnos de ser engañados.
Que aunque una persona te esté dando halagos, hay mucha gente ahora que te tira muchos halagos. Ay, hermano, tremendo. Hermano, tremendo. Pero tú no sabes qué hay detrás de eso. Hay un dicho secular que dice que no hay lisonja sin puñalada. ¿Sabe qué es lisonja? Halagos, piropos. No hay lisonja sin puñaladas. Siempre después de la lisonja viene la puñalada. Hay que tener cuidado. No se lleve mucho de halagos, de lisonjas. Y por eso necesitamos anhelar estas cosas, estos dones, porque vivimos en un mundo caído. Señores, vivimos en un mundo caído. No todo el mundo es bueno. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12. Y en este mundo caído, donde sí todavía está la iglesia, hay un pueblo de Dios, hay gente buena, pero también hay gente mala, hay maldad, hay engaño, hay brujería, hay hechicería, hay gente envidiosa que solo por envidia son capaces de gastar su dinero, sentarse delante de un brujo para que te echen a ti cosas a tu casa y a tu familia. Necesitamos estar caminando rectamente con el Señor para que tengamos la apertura de que podamos nosotros ser participantes de estas cosas. ¿Por qué nosotros decir, no, yo no llego hasta allá? ¿Por qué? ¿Por qué decir, no, yo no llego hasta ese nivel? ¿Por qué? Si así como se manifiesta el don para que nos dé sabiduría y entregar, hermanos. Porque el don de sabiduría tiene que ver con la entrega. No quiero dejarlo por fuera, casi se me queda. El don de sabiduría tiene que ver no con la sabiduría humana ni la sabiduría de estos que por ahí tú lo ves tirando mucho bla, 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 mezcladito con un poquito de Jesús, como el que mencionó Grace. Agarran a Jesús nada más como para embarrarlo ahí en su discurso humanista. La sabiduría del Espíritu Santo es cuando el don del Espíritu opera en ti para que tengas la capacidad de entregar el mensaje, cualquiera que sea, evangelístico, predicación, enseñanza, proclamando, evangelizando. Quique dio el testimonio de que él no podía entender cómo salía, fluía, no era él. Y que la otra persona recibe ese mensaje con tanta claridad que dijo, wow, está hablando Dios aquí. O sea, el don de sabiduría se manifestó de una manera hermosa en el testimonio que nos compartió Enrique. El don de discernimiento se manifestó como lo comentó el hermano Octavio, de una manera hermosa. Me ha tocado, pero no me gusta usarme de testimonio también, me ha tocado que el Espíritu Santo también me ha usado de una manera precisa en el discernimiento de espíritus de las personas. Ciencia y la sabiduría por el don en este momento es lo que se está manifestando. Lo que yo estoy haciendo no es una capacidad humana. Me comentaba una hermana hace muy poco que yo, siendo empírico, estoy haciendo una forma de enseñanza y me dijo dos nombres que yo no entiendo de esos conceptos, porque ella trabaja de estas cosas en la educación. Y ella me dice los términos correctos de cómo yo enseño. Yo le dije, hermana, yo no sé. Yo solamente me paro ahí y suelto. Y ella testificó que la única forma era porque se trata del Espíritu Santo y un don. Yo nunca he estudiado estas cosas de la forma que lo hace un educador para enseñar. Entonces, lo que se ve en una predicación bien llevada, en un mensaje evangelístico bien llevado, con pie y cabeza, en una enseñanza posiblemente como esta o como las que he escuchado de nosotros, es el don de sabiduría en que tú tienes la capacidad
de que el mensaje, la palabra que tú entregas se entiende porque no eres tú, es el don de sabiduría manifestado en ti. Por esa razón, yo vengo marcando de que el Espíritu Santo que está en mí, está en usted, y todos tenemos las capacidades en el Señor de operar y manifestar la gloria de Dios, que en verdad hay un Espíritu Santo en nosotros, el Paracleto, el amigo, el consolador. La cruz está ante mí. La cruz está